Imaginen por un momento la ciudad más moderna y espectacular que puedan concebir. Rascacielos que tocan las nubes, autopistas de 6 carriles, centros comerciales repletos de vida. Todo funciona. Todo está en movimiento. Es una máquina perfecta, lubricada con un solo combustible. Dinero. Esta máquina no es otra que el sistema financiero global. La red invisible que conecta desde el humilde agricultor que necesita un préstamo hasta el multimillonario que invierte en derivados complejos. Creemos que es indestructible, creemos que es demasiado grande para fallar, pero esta creencia es, en sí misma, el primer pilar de su propia destrucción. La verdad es que las crisis financieras, las que sacuden al mundo y borran billones de dólares de la riqueza global, no aparecen de la nada. No son meteoritos que impactan la Tierra, son, irónicamente, el resultado de una construcción meticulosa. Son una obra de arquitectura financiera diseñada por la codicia humana y apuntalada por los fallos del sistema. Hoy vamos a deconstruir este proceso. Vamos a mirar bajo el asfalto y el cemento de la economía global para entender cómo se construye una crisis. Veremos que cada colapso es una repetición histórica, una lección olvidada. Y nuestro caso de estudio principal, la crisis que redefinió el siglo XXI y nos enseñó que la arrogancia tiene un precio, es la gran crisis financiera de 2008. Para entender el derrumbe, debemos empezar por el principio. Los cimientos. Durante la década de los 2000, particularmente en Estados Unidos, el sueño americano de ser propietario de una vivienda estaba en su punto álgido. Las tasas de interés estaban históricamente bajas. La Reserva Federal, el Banco Central del país, había adoptado una política monetaria laxa para estimular la economía después de la burbuja.com y los eventos del 11 de septiembre. El resultado fue una inundación de liquidez en el mercado. El dinero era barato y los bancos estaban desesperados por prestarlo. El apetito por el riesgo se disparó. Si a principios de los 90 un banco analizaba meticulosamente tu historial crediticio, tus ingresos y tus activos antes de darte una hipoteca, para el año 2005, ese rigor se había evaporado. El andamiaje del riesgo. La hipoteca subprime. Aquí es donde entra el término técnico que se convirtió en sinónimo de desastre. Hipoteca subprime. Para simplificarlo, una hipoteca prime se otorga a clientes con un historial crediticio excelente y una alta probabilidad de pagar su deuda. Una hipoteca subprime, por otro lado, se otorga a prestatarios con un historial crediticio deficiente, ingresos irregulares o altas deudas. Eran préstamos inherentemente de alto riesgo. ¿Por qué los bancos harían esto? La respuesta se encuentra en el volumen. Las hipotecas prime ya eran un mercado saturado. El crecimiento rápido se encontraba en el sector subprime, que ofrecía tasas de interés iniciales muy bajas, conocidas como tasas teaser, que se dispararían después de 2 o 3 años. Esto hacía que la gente con pocos recursos pudiera comprar casas que, francamente, no podían permitirse a largo plazo. Imagina que ganas $1,000 al mes. Un prestamista te ofrece una hipoteca con una cuota de $300 durante los primeros 2 años. Parece asequible, pero te oculta o minimiza el hecho de que en el tercer año la cuota subirá a $700. Esto es lo que se conoce como una bomba de tiempo hipotecaria. La ambición no se detuvo en los bancos hipotecarios tradicionales. Apareció una nueva raza de prestamistas, lenders, que operaban con muy poca regulación. Eran llamados originadores y su modelo de negocio era brutalmente simple: prestar, vender y repetir. No les importaba si el prestatario podía pagar, solo necesitaban cerrar el trato. ¿Y por qué no les importaba? Porque el riesgo ya no se quedaba con ellos. Este es quizás el punto más crucial y complejo de la arquitectura del colapso. La securitización. Una vez que un banco originaba miles de hipotecas subprime, no las mantenía en sus libros. Las vendía inmediatamente a grandes bancos de inversión, como Lehman Brothers o Goldman Sachs. Estos gigantes financieros eran los verdaderos arquitectos de la crisis. Aquí está la receta de su producto estrella. Recolección. Tomaban miles de hipotecas de diferentes tipos, algunas prime, muchas subprime, y las metían en una gran cesta.
Empaquetamiento. Creaban un nuevo instrumento financiero a partir de esa cesta, una especie de bono, al que llamaron obligación de deuda colateralizada o CDO, Collateralized Debt Obligation. División en tranches. Los CDO se dividían en diferentes niveles de riesgo o tranches. La tranche superior, la que se pagaría primero, recibía la mejor calificación crediticia. La tranche inferior, la que absorbería las primeras pérdidas, se vendía más barata, con una calificación baja. Lo perverso de este sistema es que al mezclar las hipotecas subprime, basura, con las prime, oro, podían convencer a las agencias de calificación crediticia, Moody's, Standard & Poor's, de que las tranches superiores, que contenían una proporción significativa de riesgo tóxico, eran de bajo riesgo. Estas agencias, que debían ser guardianes de la honestidad financiera, fallaron espectacularmente. Ganaban dinero calificando los productos de los mismos bancos que calificaban, creando un conflicto de interés monumental. Le pusieron el sello, QA, el de máxima seguridad, a productos que estaban llenos de hipotecas subprime destinadas al impago. De repente, los CDO se convirtieron en un producto global. Fondos de pensiones en Noruega, bancos municipales en Alemania, fondos de inversión en Asia. Todos compraron estos bonos con calificación AAA, creyendo que estaban invirtiendo en activos seguros y rentables. La arquitectura del colapso ya no estaba solo en Estados Unidos, se había globalizado. La póliza de seguro tóxica, CDS. Pero los arquitectos financieros no terminaron allí. Si los CDO eran la carga explosiva, el siguiente instrumento era la mecha y el detonador. Entran en escena los Credit Default Swaps, CDS. Piensen en un CDS como una póliza de seguro contra el impago de un CDO o de cualquier otro bono. Tú compras un bono hipotecario y para protegerte le pagas una prima periódica a una aseguradora. Si el deudor hipotecario no paga, la aseguradora te compensa por tu pérdida. Suena lógico, ¿verdad? El problema es que estos CDS eran instrumentos no regulados y funcionaban como una apuesta. Podías comprar un seguro contra el impago de un bono aunque no poseyeras el bono. Era como comprar un seguro contra el incendio de la casa de tu vecino. AIG, la gigante de seguros, se convirtió en el mayor emisor de estas pólizas. Vendían CDS a diestro y siniestro, embolsándose las primas con la complacencia absoluta de que nunca tendrían que pagar. ¿Por qué tanta confianza? Porque según las agencias de calificación, los activos que estaban asegurando tenían calificación AAA. Eran imposibles de quebrar, y esto llevó a la sobreexposición más ridícula de la historia. Se estima que el mercado de CDS llegó a tener un valor nominal de más de 60 billones de dólares. 60 billones, 60.000. Había más seguro vendido contra estos activos tóxicos que el valor total de los activos en sí. Era un castillo de naipes inestable, levantado sobre la premisa de que todo el mundo seguiría pagando la hipoteca de su casa. En este punto de la historia, la arquitectura del colapso estaba terminada. Los cimientos eran las hipotecas subprime. El andamiaje era la titulización en CDO. Y el techo, el elemento más pesado y peligroso, eran los CDS, un entramado de apuestas masivas contra la posibilidad de que el sistema se cayera. Detente aquí un momento. Si te está gustando esta deconstrucción de las crisis financieras y quieres seguir entendiendo las complejidades del dinero, considera suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos investigando y compartiendo estas historias vitales. Y activa la campana. Ahora, volvamos a la historia. El castillo de naipes está construido y solo necesita una brisa. Como ya mencionamos, las hipotecas subprime se vendieron con tasas teaser, intereses bajos que se reiniciaban al alza después de 2 o 3 años. El año 2007 fue el año de los reajustes. Cientos de miles de propietarios de viviendas que apenas podían pagar la cuota baja inicial se enfrentaron a un aumento de la cuota hipotecaria que de la noche a la mañana la hacía impagable. Una cuota de $800 se disparó a $1.500. El ingreso promedio de estas familias no había aumentado y no tenían el colchón financiero para absorber el golpe. El efecto dominó fue instantáneo y brutal. Los impagos se dispararon.
Al principio era solo un goteo, unas cuantas casas en un barrio humilde. Luego se convirtió en una inundación. Las ejecuciones hipotecarias se volvieron un evento diario, y el inventario de casas embargadas creció exponencialmente. Cuando una casa es embargada y se vende a un precio bajo, se establece un nuevo valor de mercado para las casas cercanas. A medida que las ejecuciones aumentaron, los precios de la vivienda se desplomaron en todo Estados Unidos. Este colapso en los precios tuvo un efecto devastador en la psicología financiera. Mucha gente había pedido préstamos basándose en el valor de su casa, el famoso home equity, asumiendo que el valor siempre subiría. Ahora sus casas valían menos que lo que debían al banco. Estaban bajo el agua, underwater. ¿Por qué seguir pagando una hipoteca de $250,000 por una casa que ahora solo vale $150,000? Era racional dejar de pagar y muchos lo hicieron. El impago masivo de estas hipotecas subprime fue la primera grieta en la arquitectura. El efecto dominó, el colapso de valor. Recordemos el CDO, la cesta de bonos. Cuando la gente dejó de pagar, los flujos de dinero que alimentaban los CDO se agotaron. El valor de esos bonos, incluso de las tranches con calificación AAA, se desplomó a cero. Eran activos tóxicos. Los bancos de inversión, que habían retenido en sus libros miles de millones de dólares en CDO, vieron cómo su activo principal se convertía en papel mojado. Y lo peor, no sabían qué banco tenía cuánto. La confianza se evaporó. Aquí es donde entra el pánico interbancario. Los bancos no solo prestan dinero a personas, se prestan dinero entre ellos a diario para sus operaciones. Este mercado se llama el mercado interbancario. Pero si tú eres el CEO de un banco y no sabes si el banco vecino tiene sus libros llenos de CDO tóxicos, ¿te atreverías a prestarle dinero? La respuesta es un rotundo no. El crédito se congeló. Este fue el verdadero momento del colapso. No fue que el dinero desapareció, fue que dejó de fluir. La situación se hizo pública y brutal en marzo de 2008, con el colapso de Bear Stearns, un banco de inversión de Wall Street con 85 años de historia. Fue la primera ficha de dominó gigante en caer. Fue salvado in extremis por la Reserva Federal y JP Morgan, en un rescate de emergencia que demostraba la seriedad del problema. Pero era solo la punta del iceberg. El fuego y la inmolación. Lehman y AIG. El verano de 2008 fue una tensa espera. El gobierno estadounidense y la Reserva Federal estaban debatiendo si intervenir o no. La doctrina era que el laissez-faire debía prevalecer, pero la realidad era que el sistema estaba al borde de la aniquilación total. Llega el 15 de septiembre de 2008, la fecha que quedará grabada en la historia financiera. Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, que había estado profundamente involucrado en la creación y venta de CDO, se declaró en bancarrota. Fue una decisión calculada por el secretario del Tesoro, Henry Paulson, de dejarlo caer, enviando un mensaje de que no todos los bancos serían rescatados. El mensaje fue claro, pero la onda expansiva fue catastrófica. La quiebra de Lehman no fue una quiebra ordinaria, fue la mayor bancarrota en la historia de Estados Unidos, con más de $600,000 millones en activos. La caída de Lehman desató el pánico global. Los mercados bursátiles se desplomaron en todo el mundo. Los inversores vendieron todo lo que tenían. El miedo se convirtió en la principal divisa del mundo. Pero justo después, el sistema enfrentó una amenaza aún mayor. AIG, American International Group. Recordemos que AIG era el principal vendedor de los Credit Default Swaps, CDS, el seguro contra el impago de los CDO. Cuando los CDO se volvieron tóxicos, los tenedores de esos CDS exigieron el pago a AIG. La aseguradora, que había apostado que esos activos AAA nunca quebrarían, no tenía ni de lejos el capital para pagar esas pólizas. La cantidad requerida era cientos de miles de millones de dólares. Si AIG caía, llevaría consigo a todos los bancos a los que les debía dinero, incluyendo muchos bancos europeos. Se habrían desencadenado impagos masivos en todo el sistema. El colapso habría sido total y sin precedentes. La Reserva Federal y el Tesoro actuaron con desesperación.
AIG fue rescatada con un préstamo de 182 mil millones de dólares, 182 mil a mil, de dinero público. No podían permitirse el lujo de dejarla caer. La ingeniería social, el rescate y sus consecuencias. La arquitectura del colapso había quedado completamente expuesta. El gobierno estadounidense se vio obligado a actuar con la creación del Programa de Alivio de Activos en Problemas o TARP, Troubled Asset Relief Program. El TARP fue un paquete de rescate masivo que autorizó la inyección inicial de 700 mil millones de dólares, 700 mil, en el sistema financiero. La justificación era la doctrina del demasiado grande para fallar, too big to fail. Si los bancos más grandes caían, el sistema económico global se vendría abajo, afectando el ahorro de la gente común, el acceso al crédito para las empresas y el funcionamiento básico de la sociedad. Pero el rescate fue una píldora amarga. El dinero público se usó para rescatar a las mismas instituciones que habían creado el problema, mientras que millones de personas perdían sus hogares y sus trabajos. Esto generó un profundo resentimiento social y la sensación de que las reglas eran diferentes para los ricos y poderosos. Las consecuencias se extendieron mucho más allá de Wall Street. La crisis se convirtió en la Gran Recesión. El desempleo se disparó a niveles no vistos en décadas. Millones de ejecuciones hipotecarias dejaron a familias sin hogar. El crecimiento económico se estancó durante años, especialmente en Europa. La arquitectura del colapso había sido derribada, pero sus escombros financieros, sociales y políticos tardarían una década o más en despejarse. La lección ignorada, la naturaleza de la recurrencia. La historia de la crisis de 2008 no es solo un relato de hipotecas y derivados, es un relato de la psicología humana en el mercado. La arquitectura de un colapso siempre se construye sobre los mismos tres pilares: la exuberancia irracional y la codicia, la creencia de que esta vez es diferente, la convicción de que los precios de los activos, vivienda, acciones, criptomonedas, solo pueden subir, y la voluntad de asumir riesgos extremos por una ganancia rápida. El fracaso regulatorio. Las instituciones que deben supervisar el sistema se quedan atrás, no entienden los nuevos instrumentos financieros como los CDS, o son influenciadas por los intereses de los mismos bancos que deben regular. La deuda excesiva, ya sea deuda hipotecaria, deuda corporativa o deuda gubernamental. La arquitectura siempre comienza con dinero barato e intereses bajos, lo que estimula el apalancamiento peligroso. Mira cualquier crisis histórica: la burbuja del Mar del Sur en el siglo XVIII, el pánico de 1907, la Gran Depresión de 1929, la crisis de la deuda latinoamericana de los 80 o la burbuja.com de 2000. Los nombres de los activos cambian, pero la estructura del colapso sigue siendo la misma. El próximo colapso. ¿Dónde está la próxima grieta? Tras el 2008 hubo reformas. Se aprobó la ley Dodd-Frank en Estados Unidos para aumentar la regulación bancaria. Se exigió a los bancos tener más capital de reserva, mejorando el llamado ratio de Basilea, y se buscó reducir el riesgo en el mercado de derivados. Pero el sistema siempre encuentra nuevas formas de innovar el riesgo. Hoy, la arquitectura del colapso podría estar construyéndose en otros cimientos. La deuda soberana global. El nivel de endeudamiento de los gobiernos de las principales economías está en máximos históricos. Si el costo de financiar esa deuda, los intereses, se dispara, podríamos ver una crisis de solvencia a nivel estatal. El shadow banking o banca en la sombra. Gran parte de las finanzas se ha movido fuera de la regulación tradicional, hacia fondos de inversión, hedge funds y otras entidades no bancarias. Este sector es menos transparente y sigue estando extremadamente apalancado. Las criptomonedas y los activos digitales, aunque aún no están lo suficientemente interconectados con el sistema tradicional para causar un colapso global, el uso masivo de stablecoins y el apalancamiento en el sector cripto representan un riesgo sistémico que los reguladores aún no controlan. La arquitectura del colapso es un proceso cíclico. La estabilidad engendra complacencia. La complacencia engendra riesgo. El riesgo engendra colapso. La única defensa real es la información. Entender los mecanismos,
las trampas y la psicología que nos lleva a estos extremos. Las crisis nos recuerdan que el sistema financiero no es un acto de la naturaleza, sino una construcción humana. Y lo que es construido por humanos puede colapsar por humanos. El engranaje de la deuda barata. Un motor incontrolable. Volvamos un paso atrás a los fundamentos de la crisis de 2008, porque su arquitectura no solo dependía de la codicia de Wall Street, sino de una política monetaria específica que actuó como el motor de arranque del riesgo. La tasa de interés oficial. Entre 2001 y 2003, la Reserva Federal, Fed, bajo la dirección de Alan Greenspan, recortó la tasa de interés federal a un mínimo histórico del 1%. 1%. La intención era clara: combatir una recesión leve y la incertidumbre post-9/11. El dinero, de repente, no solo era barato, sino casi gratuito. Cuando el dinero es tan barato, se produce lo que los economistas llaman una búsqueda de rendimiento, search for yield. Los inversores tradicionales, que antes se conformaban con un rendimiento seguro del 4% o 5% en bonos gubernamentales, ahora se encuentran con rendimientos del 1% o menos. La única forma de obtener mayores ganancias es asumir más riesgo. Este exceso de liquidez y la desesperación por el rendimiento fue lo que infló la burbuja inmobiliaria. Los grandes bancos de inversión, con acceso a este capital casi gratuito, lo utilizaban para apalancarse de manera obscena. Podían comprar miles de millones de dólares en hipotecas subprime, empacarlas en CDO y ganar una comisión sustancial usando una mínima fracción de su propio capital. El apalancamiento, leverage, se convirtió en la palabra clave. Un banco podía tener una proporción de 30:1, 30.1, lo que significaba que por cada dólar que realmente tenían, habían tomado prestados $30. Esto es una maravilla cuando los activos suben de valor, pues las ganancias se multiplican. Pero es una receta para el desastre cuando el valor de los activos cae un solo punto porcentual. Imagina que inviertes $100 de tu propio dinero y pides prestados $2.900 más para comprar un total de $3.000 en CDO. Si el valor de esos CDO sube un 10%, tu inversión de $100 te ha generado una ganancia de $300, un retorno del 300%. Pero si el valor de esos CDO cae un solo 3.3%, tu capital de $100 se borra por completo. Esta arquitectura de apalancamiento extremo sobre activos tóxicos, facilitada por el dinero barato, fue el verdadero combustible de la explosión. No era solo la hipoteca del vecino, era que los cimientos del sistema global estaban construidos con 30 partes de deuda por una parte de capital real. La trampa de la interconexión. Contagio sistémico. Un aspecto que los arquitectos del colapso subestimaron por completo fue la interconexión sistémica. Este concepto es fundamental en finanzas. No es suficiente saber qué activos tóxicos tienes tú. Tienes que saber qué activos tiene todo el ecosistema. Los grandes bancos de inversión y las aseguradoras no solo tenían CDO, sino que también estaban profundamente enlazados a través de los Credit Default Swaps, CDS, y el mercado interbancario. Consideremos la situación de AIG nuevamente. Cuando AIG se enfrenta a una crisis de liquidez, sus contrapartes, los bancos que compraron sus CDS, entran en pánico. Entre estas contrapartes estaban gigantes globales como Société Générale de Francia, Deutsche Bank de Alemania y UBS de Suiza, además de los bancos estadounidenses. Si AIG no pagaba, estos gigantes europeos habrían tenido que registrar pérdidas masivas, lo que habría desatado una crisis de confianza en Europa, obligando a los gobiernos y bancos centrales a intervenir en cadena. El problema de un solo banco se convirtió instantáneamente en una crisis global. Esto ilustra el concepto de contagio. El fracaso de una institución se transmite a las demás a través de las redes de préstamos y derivados. Es como una enfermedad viral en una población con defensas bajas. El miedo a la interconexión fue lo que forzó la mano del gobierno de Estados Unidos para actuar en el rescate. No estaban salvando a Lehman Brothers por caridad, sino que estaban salvando a ellos mismos y al sistema global. La arquitectura del colapso se había diseñado de forma tan intrincada que sus fallos se magnificaron a escala planetaria, afectando a países sin ninguna hipoteca subprime.
Los culpables silenciosos, las agencias de calificación. Si estamos construyendo el expediente del colapso, no podemos dejar de lado a las agencias de calificación crediticia, a menudo llamadas los porteros de Wall Street. Ya mencionamos su conflicto de interés. Cobraban a los bancos por calificar sus propios productos financieros. Pero el fallo fue más profundo que la simple codicia. Estaba arraigado en un error de modelo. Para calificar los CDO, las agencias utilizaban modelos matemáticos que se basaban en la premisa de que los impagos de hipotecas estaban descorrelacionados. En términos sencillos, asumían que era altamente improbable que la gente en California dejara de pagar su hipoteca al mismo tiempo que la gente en Florida. El problema con esta suposición es que no tenía en cuenta un factor sistémico fundamental. Si la economía en general se deteriora, o si el precio de la vivienda cae a nivel nacional, la gente en California y en Florida dejará de pagar al mismo tiempo. Sus modelos eran teóricamente elegantes, pero ciegos a la realidad económica. Al usar estas premisas defectuosas, las agencias pudieron justificar que las tranches superiores de los CDO, repletas de hipotecas subprime, merecían la calificación de AAA, la misma que se le da a la deuda más segura del mundo, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sin la certificación AA de Moody's y Standard & Poor's, los fondos de pensiones, las aseguradoras y los bancos que estaban legalmente obligados a invertir solo en activos de bajo riesgo no habrían podido comprar los CDO tóxicos. El sello de aprobación fue la licencia que permitió que el veneno financiero se distribuyera globalmente. Eran los ingenieros que firmaron el plano de una torre sabiendo que la mezcla de cemento era defectuosa, pero lo hicieron porque les pagaron muy bien por cerrar los ojos. La deuda fantasma, la crisis de los estados. El colapso de 2008 tuvo una segunda fase que afectó principalmente a Europa. La crisis de la deuda soberana. Cuando los bancos de países como Irlanda, España, Grecia y Portugal quedaron expuestos a los activos tóxicos y necesitaron rescates masivos, fueron sus gobiernos los que tuvieron que intervenir. Los gobiernos emitieron grandes cantidades de deuda para recapitalizar a sus bancos nacionales. De repente, la deuda privada tóxica se había transformado en deuda pública. La arquitectura del colapso no había desaparecido. Simplemente se había nacionalizado. Esto creó una crisis de confianza en la solvencia de estos países. ¿Podría Grecia pagar toda esa deuda? ¿Podría España? Los rendimientos de los bonos, el interés que los países tenían que pagar para pedir prestado, se dispararon a niveles insostenibles. Se generó un temor real a que la zona euro se desintegrara. La respuesta europea fue brutal. Austeridad. Los gobiernos se vieron obligados a implementar recortes masivos en el gasto público, pensiones y servicios esenciales para satisfacer las demandas de sus acreedores, en particular el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Central Europeo, BCE. La arquitectura del colapso, una vez más, se cobraba su precio en los ciudadanos comunes, a través de recortes en hospitales y escuelas, en lugar de en los arquitectos de Wall Street. Reflexión final. El ciclo sin fin. La arquitectura del colapso es una trampa psicológica e institucional. Es la narrativa de cómo la memoria institucional es corta y cómo cada generación financiera cree haber resuelto los problemas de la anterior, solo para crear una nueva forma de riesgo. La lección de 2008 no es solo sobre hipotecas subprime, es una advertencia sobre la complejidad incontrolada. Los productos financieros se hicieron tan opacos y tan interconectados, CDO, CDS, CDO Squared, que nadie, ni siquiera quienes los vendían, entendía realmente el riesgo que representaban. El mercado financiero se asemeja a un ecosistema. Requiere depredadores y presas, pero también necesita límites y guardianes. Cuando la codicia abruma la prudencia, cuando los guardianes se convierten en socios de los depredadores, la arquitectura se vuelve defectuosa. Hoy, la próxima crisis puede nacer de la deuda corporativa de baja calificación, de los riesgos cibernéticos o de la inteligencia artificial que toma decisiones de inversión a una velocidad que supera la capacidad de reacción humana. Pero nacerá de la misma raíz. Exceso de apalancamiento, falta de transparencia y una convicción arrogante
de que esta vez el sistema es diferente. La clave no es evitar las crisis, porque son inherentes al capitalismo, sino limitar su escala y asegurar que la carga de la corrección no recaiga solo en los más vulnerables. Y eso comienza con cada uno de nosotros exigiendo transparencia y entendiendo cómo se construyen estos colapsos. El culto a los modelos. Cuando las matemáticas fallan, para comprender completamente por qué las agencias de calificación fallaron y por qué los grandes bancos se sintieron inmunes, debemos hablar de la matemática del riesgo. Wall Street, antes de 2008, no operaba bajo el sentido común, sino bajo el culto a los modelos cuantitativos. Los quants, o matemáticos financieros, crearon ecuaciones que, en teoría, podían predecir y cuantificar cualquier riesgo imaginable. El modelo más infame en esta arquitectura de la arrogancia fue la fórmula gaussiana de valoración de CDO, que básicamente intentaba medir la correlación entre el incumplimiento de las hipotecas. El modelo fue creado por un matemático llamado David Lee. Su fórmula era ingeniosa y, en teoría, permitía a los bancos asignar una sola cifra al riesgo de una cartera gigantesca de activos. El problema es que esta fórmula, como la mayoría de los modelos financieros, operaba bajo el supuesto de que el mercado se comporta de forma normal y racional. En la práctica, cuando el pánico se apodera de la gente, cuando la economía entra en recesión, los impagos no ocurren de forma aislada y ordenada. Ocurren en racimos, en avalancha. La correlación de impagos pasa de ser 0 a ser 1. Todos dejan de pagar al mismo tiempo. El modelo de Lee no podía manejar esta cola de riesgo o tail risk, es decir, los eventos raros, pero catastróficos. El modelo asumía que un evento como la caída nacional de los precios de la vivienda era una anomalía tan improbable que podía ser ignorada. Por eso, activos que estaban predestinados a morir juntos se etiquetaron como totalmente seguros. Este fue el error más grande en la arquitectura intelectual del colapso. La fe ciega en que los datos históricos podían predecir el futuro y que las complejas interacciones humanas podían reducirse a una simple ecuación matemática. Los modelos no eran malos, eran arrogantes y su arrogancia fue respaldada por las agencias de calificación. La desregulación silenciosa, los fantasmas de Glass-Steagall. No se puede discutir la arquitectura del colapso sin mencionar las bases regulatorias que se desmantelaron silenciosamente. Durante gran parte del siglo XX, el sistema bancario estadounidense operó bajo la ley Glass-Steagall, promulgada tras la Gran Depresión de 1929. Esta ley era una pared cortafuegos que separaba dos tipos de actividades: banca comercial, aceptación de depósitos del público; préstamos tradicionales, hipotecas empresariales. Esta banca estaba asegurada por el gobierno. Banca de inversión, especulación en mercados, suscripción de acciones y bonos, negociación de derivados. Esta banca era inherentemente riesgosa. La ley Glass-Steagall impedía que una misma institución hiciera ambas cosas. Esto significaba que los bancos que manejaban el dinero de los ciudadanos, ahorros y pensiones, no podían utilizarlo para realizar apuestas arriesgadas en Wall Street. Pero en la década de los 90, la presión de los grandes lobbies financieros se intensificó. Argumentaban que la ley les impedía competir con los grandes conglomerados financieros europeos. En 1999, bajo la administración de Bill Clinton, el Congreso derogó formalmente Glass-Steagall con la ley Gramm-Leach-Bliley. El resultado fue la creación de superbancos, entidades masivas como Citigroup, que ahora podían fusionar la banca comercial, segura, con la banca de inversión, de riesgo. Esto permitió que las gigantescas reservas de depósitos de los clientes se convirtieran en el combustible para las apuestas masivas en derivados hipotecarios. La derogación de Glass-Steagall fue un acto de arquitectura negativa. Quitaron la pared de contención que había prevenido desastres por casi 70 años. Sin esta pared, cuando la banca de inversión se llenó de activos tóxicos en 2007, arrastró consigo a toda la banca comercial y, por ende, a la economía de los ciudadanos. El espejo global, la replicación del riesgo. La crisis de 2008 fue principalmente un evento estadounidense en su origen, pero el colapso se volvió global debido a la replicación de la arquitectura tóxica.
Los bancos de inversión estadounidenses no solo vendieron CDO a Europa, sino que los bancos europeos aprendieron a imitar el modelo. Por ejemplo, los bancos alemanes, desesperados por obtener altos rendimientos en un entorno de bajas tasas de interés europeo, invirtieron miles de millones de euros en CDO hipotecarios estadounidenses. Y lo que es peor, bancos como Royal Bank of Scotland, RBS y UBS en Suiza se apalancaron enormemente, creando sus propias versiones de CDO basadas en activos locales o comprados en el extranjero. En Irlanda, la arquitectura del colapso se construyó de manera local, pero con los mismos vicios. Se infló una burbuja inmobiliaria masiva impulsada por la deuda de los bancos irlandeses. Cuando la burbuja explotó, el gobierno irlandés garantizó toda la deuda de todos sus bancos, incluso la deuda que tenían con acreedores extranjeros. De la noche a la mañana, el gobierno irlandés asumió una deuda de 100.000 millones de euros, 100.000 euros, una cantidad insostenible para un país de su tamaño. La arquitectura del colapso se había convertido en un código abierto de riesgo. La lección es que, en un mundo interconectado, el fracaso regulatorio o la codicia en un centro financiero, sea Wall Street, Londres o Frankfurt, se propaga a la velocidad de la luz. Las secuelas sociales, la fractura de la confianza. Más allá de los números y las fórmulas, la arquitectura del colapso dejó una huella indeleble en la confianza social. La crisis de 2008 fue el punto de inflexión donde una gran parte de la población perdió la fe en las élites financieras y gubernamentales. El sentimiento generalizado fue de injusticia sistémica. Los perdedores. Millones de familias que perdieron sus casas, ejecuciones hipotecarias, sus trabajos, recesión, y sus ahorros, caída de los mercados. Los ganadores, rescatados. Los ejecutivos de los grandes bancos, que recibieron miles de millones de dólares en rescates del gobierno, a menudo sin ser despedidos, y en algunos casos recibiendo bonos millonarios poco después. Esta disparidad alimentó la rabia del movimiento Occupy Wall Street y posteriormente el auge del populismo y la polarización política. La gente vio que el sistema estaba diseñado para proteger a los más ricos y poderosos, perpetuando la idea de que existe una clase de ciudadanos que son demasiado grandes para fallar, y otra que debe pagar por los errores de la primera. La arquitectura social del colapso se construyó con los materiales del cinismo y la desigualdad. El riesgo actual, la arquitectura del shadow banking. Si miramos al presente, debemos preguntarnos, ¿dónde se está construyendo hoy la arquitectura del próximo colapso? Tras 2008, la regulación bancaria tradicional mejoró. Los bancos comerciales son más sólidos, pero el riesgo no desapareció. Simplemente migró. Se trasladó al sistema bancario en la sombra, Shadow Banking System. Este sistema se compone de entidades que realizan funciones similares a los bancos, prestar y pedir prestado, pero sin las mismas regulaciones de capital o supervisión. Incluye hedge funds y private equity, fondos de inversión libre y capital privado, fondos de mercado monetario, plataformas de fintech. El shadow banking es el nuevo punto ciego de la arquitectura financiera. Crece a un ritmo acelerado y está altamente apalancado. Si el colapso de 2008 fue causado por los CDO, el próximo podría ser causado por la deuda corporativa de alto riesgo o préstamos apalancados emitidos por estas entidades no reguladas. De manera similar al 2008, estos productos son opacos y están interconectados. Cuando una crisis de liquidez golpea a un gran hedge fund apalancado, puede verse obligado a vender rápidamente miles de millones de dólares en activos, lo que desploma los precios y genera un pánico en cadena, justo como sucedió con Lehman Brothers. La arquitectura del colapso no se ha desmantelado, solo se ha reubicado en rincones más oscuros y menos visibles del sistema. La lección sigue siendo la misma. La complejidad es la enemiga de la estabilidad. Si el riesgo no se puede medir de forma transparente, es demasiado grande. La deuda global y el factor geopolítico. Para completar nuestra visión de la arquitectura del colapso, debemos integrar el factor de la deuda soberana global. A principios de la década de 2020,
El mundo se enfrenta a una montaña de deuda gubernamental y corporativa que no tiene precedentes históricos, incluso en comparación con la posguerra. La respuesta global a las crisis recientes, 2008 y la pandemia de 2020, fue la inyección masiva de liquidez por parte de los bancos centrales y el aumento del gasto público. Esto se tradujo en una deuda pública astronómica. El peligro no reside en la cantidad nominal de la deuda, sino en el costo de servirla, es decir, los pagos de intereses. Durante años, este costo fue manejable porque las tasas de interés se mantuvieron cercanas al 0%, 0%. Sin embargo, cuando la inflación regresó con fuerza a principios de esta década, los bancos centrales se vieron obligados a subir las tasas de interés de forma agresiva. Esta subida es la nueva tasa teaser a nivel global. De repente, la deuda que era barata se ha vuelto cara. Los países y las corporaciones con alta deuda enfrentan una presión inmensa para destinar más de sus ingresos al pago de intereses, desviando dinero de la inversión productiva o del gasto social. Si un país de gran tamaño, o incluso un grupo de países pequeños pero interconectados, incumple sus pagos de deuda soberana, los bancos que poseen esos bonos sufren pérdidas masivas. Esto, de nuevo, congela el crédito interbancario y reactiva el contagio sistémico a través de las fronteras. La arquitectura del colapso de hoy tiene una dimensión geopolítica añadida. Las tensiones comerciales, las guerras por los recursos energéticos y la fragmentación de las cadenas de suministro actúan como acelerantes de riesgo. Un choque geopolítico importante podría ser el detonante, llevando una economía global ya sobreendeudada a un impago masivo. La lección que la historia financiera nos repite es que la estabilidad es fugaz y la vigilancia es eterna. La arquitectura del colapso es un ciclo. La estabilidad engendra complacencia, la complacencia engendra riesgo, el riesgo engendra colapso. La única defensa real es la información, entender los mecanismos, las trampas y la psicología que nos lleva a estos extremos. Las crisis nos recuerdan que el sistema financiero no es un acto de la naturaleza, sino una construcción humana. Y lo que es construido por humanos puede colapsar por humanos. El talón de Aquiles, la psicología del mercado. La defensa contra el colapso, si es que existe una, empieza con la comprensión de su talón de Aquiles, la psicología humana. Las crisis no son solo fallas matemáticas, son fallas conductuales. Los mecanismos que construyen la arquitectura del colapso se basan en dos emociones primarias, la codicia y el miedo. La codicia, o lo que el economista Alan Greenspan llamó la exuberancia irracional, impulsa la fase de auge. Esta euforia colectiva lleva a los inversores y a los prestamistas a creer que los precios siempre subirán y que el riesgo ha sido conquistado. Es la fuerza que impulsa el apalancamiento extremo y la creación de productos financieros cada vez más complejos y opacos. La gente ve a su vecino enriquecerse rápidamente y siente la irresistible necesidad de participar, ignorando las advertencias y el sentido común. Esto se conoce como el comportamiento de rebaño o herding. Pero cuando la primera grieta aparece, la codicia se transforma instantáneamente en miedo, y el miedo es una fuerza mucho más destructiva que la codicia. El miedo desencadena la parálisis del crédito, el pánico interbancario. Es el miedo lo que hace que un inversor venda un activo por cualquier precio, no porque el activo sea inherentemente malo, sino porque teme que el precio caiga más. Esta venta masiva es la que convierte una corrección normal del mercado en una caída libre. Es la psicología del pánico la que da la estocada final a la arquitectura del colapso, forzando la quiebra de instituciones que podrían haber sobrevivido en un entorno racional. La vigilancia eterna, regulaciones y controles. Si la arquitectura del colapso es una construcción humana, entonces la defensa es la arquitectura regulatoria. Tras la Gran Recesión, el mundo implementó, como ya mencionamos, la ley Dodd-Frank en Estados Unidos. El objetivo era poner fin a la doctrina de demasiado grande para fallar, too big to fail. Entre las medidas clave estaban Regla Volcker, una provisión que busca limitar la capacidad de los bancos de usar el dinero asegurado por el gobierno para realizar apuestas especulativas de alto riesgo.
Prop trading. Es un intento de reintroducir, de facto, la separación de riesgos que Glass-Steagall había eliminado. Supervisión aumentada. Mayor vigilancia de las instituciones financieras consideradas sistémicamente importantes. SIFIs. Estas instituciones están obligadas a tener más capital y a redactar testamentos en vida, living wills, que son planes detallados para desmantelar la firma de manera ordenada si llegara a quebrar, evitando el pánico de Lehman. A nivel internacional, se fortalecieron los acuerdos de Basilea III, exigiendo a los bancos de todo el mundo mantener mayores reservas de capital y liquidez para absorber pérdidas sin tener que recurrir al dinero de los contribuyentes. Estas regulaciones son los contrafuertes de la nueva arquitectura. Sin embargo, los arquitectos financieros son expertos en encontrar grietas. Con el tiempo, la presión de los lobbies financieros busca relajar estas reglas, argumentando que asfixian el crecimiento económico. Es una batalla constante. La historia nos enseña que la arquitectura de la defensa es un esfuerzo interminable. Tan pronto como una regulación es implementada, la industria busca una manera de innovar para sortearla, creando nuevos productos que se sitúan justo fuera del alcance de la ley. Es una carrera armamentística entre el ingenio regulatorio y el ingenio especulativo. El poder de la información transparente. Si la opacidad fue el combustible del colapso de 2008, la incapacidad de saber qué banco poseía qué activo tóxico, la transparencia es el mejor desinfectante del riesgo. La información que realmente nos protege no es la que se publica en los informes corporativos de 300 páginas. Es la información clara, accesible y honesta sobre el nivel de apalancamiento en el sistema, la verdadera calidad de los activos y las interconexiones entre las instituciones. Es nuestro deber, como participantes en la economía, no dejarnos seducir por las narrativas de «esta vez es diferente» y exigir que los reguladores y los medios pongan el foco en las áreas de riesgo no reguladas. Preguntémonos siempre, si no puedo entender cómo funciona este producto financiero, ¿quién lo entiende realmente? La arquitectura del colapso se construye con la complacencia de la ignorancia. La única defensa real es la información activa y la memoria colectiva de las lecciones dolorosas del pasado. El ciclo de la construcción humana. El sistema financiero no es un organismo biológico que simplemente reacciona a su entorno. Es, como hemos visto, una construcción humana. Su diseño refleja nuestras ambiciones, nuestros errores y nuestra capacidad de autoengaño. Las crisis no son un acto de la naturaleza, sino el resultado inevitable cuando permitimos que la estructura del riesgo crezca sin contrafuertes morales ni regulatorios. Es el recordatorio cíclico de que la ingeniería financiera es poderosa, pero inherentemente frágil ante el pánico y la codicia descontrolada, y lo que es construido por humanos puede colapsar por humanos. Y solo puede ser fortalecido por la conciencia y la vigilancia constante de esos mismos humanos. La historia olvidada, el caso LTCM, 1998. Si la crisis de 2008 fue la obra maestra de la arrogancia de la deuda hipotecaria, es fundamental recordar que la arquitectura del colapso ya había sido probada y fallada una década antes, en 1998, con un nombre que se ha desvanecido en la memoria popular, pero que aterrorizó a los banqueros centrales, Long Term Capital Management o LTCM. LTCM no era un banco, era un hedge fund, fondo de inversión libre, y sus arquitectos no eran banqueros de cuello duro, sino superestrellas intelectuales. Estaba dirigido por John Meriwether, un genio de los bonos, y su equipo incluía a dos ganadores del Premio Nobel de Economía, Myron Scholes y Robert Merton. La premisa de LTCM era simple y, a la vez, el colmo de la soberbia: utilizar los modelos matemáticos más avanzados para explotar las pequeñas ineficiencias en los mercados financieros, como la ínfima diferencia de precio entre dos bonos idénticos. Su estrategia se basaba en el arbitraje estadístico. Por ejemplo, si un bono del Tesoro estadounidense de 20 años se cotizaba a un precio ligeramente inferior al de un bono de 19 años, LTCM compraba el barato y vendía el caro, esperando que los precios se convergieran. La ganancia por cada operación era mínima.
de apenas unos centavos por dólar. ¿Cómo se convierte esto en miles de millones? Con apalancamiento colosal. LTCM tomó prestados miles de millones de dólares de los principales bancos de Wall Street y Europa. Por cada dólar de su propio capital, llegaron a tener 25 o incluso 50 dólares de deuda. Esta arquitectura de riesgo extrema se basaba en la fe absoluta en la infalibilidad de sus modelos matemáticos. Los dos premios Nobel eran la garantía. ¿Quién se atrevería a dudar de una ecuación respaldada por la Academia Sueca? La imperfección del cisne negro. El problema de la arquitectura de LTCM fue idéntico al de 2008, la incapacidad de modelar eventos raros y extremos. El colapso de LTCM se desencadenó por una crisis que estaba geográficamente muy lejos de Wall Street, la moratoria de la deuda rusa en agosto de 1998. Cuando Rusia incumplió sus pagos, los inversores globales entraron en pánico. Se desató una huida hacia la seguridad, flight to quality. Todos los inversores vendieron activos arriesgados para comprar bonos del Tesoro de EE, considerados el activo más seguro del mundo. El pánico destrozó las sutiles correlaciones que los modelos de LTCM daban por sentadas. Los diferenciales de precios que LTCM intentaba arbitrar no solo no convergieron, sino que se ampliaron masivamente. Al estar tan apalancado, LTCM empezó a perder cientos de millones de dólares al día. Sus pérdidas superaron su capital y se quedaron sin liquidez. El miedo no era solo por LTCM, sino por los contagios sistémicos. Si LTCM se derrumbaba, sus contrapartes bancarias sufrirían pérdidas por billones de dólares. Además, la liquidación forzada de todos los activos de LTCM habría destrozado los mercados globales de bonos. La Reserva Federal, bajo la dirección de Alan Greenspan, se vio obligada a intervenir, no con dinero público, sino orquestando un rescate privado de 14 bancos para inyectar capital en LTCM y liquidar sus posiciones de manera ordenada. El colapso se evitó por semanas, pero el mensaje fue escalofriante. Incluso la arquitectura más inteligente y matemáticamente sofisticada del mercado puede ser derribada por la imprevisibilidad humana y geopolítica. El olvido institucional. El ADN del riesgo. La historia de LTCM es fundamental porque revela el ADN del riesgo en el sistema financiero. Apalancamiento excesivo. La capacidad de amplificar las ganancias y las pérdidas a un nivel sistémico. Concentración del riesgo. El riesgo estaba concentrado en una pequeña entidad, LTCM, pero sus contrapartes eran los bancos más grandes del mundo. Fe en modelos defectuosos. La creencia de que se puede cuantificar y controlar el comportamiento del mercado. Trágicamente, la lección de LTCM fue olvidada por la misma generación de banqueros que una década después construyó la arquitectura de 2008. Los superbancos de los 2000 simplemente tomaron las mismas fallas estructurales, apalancamiento, fe en modelos, concentración de riesgo, y las aplicaron a una escala exponencialmente mayor, usando hipotecas subprime en lugar de bonos rusos. El ciclo de la arquitectura del colapso, por lo tanto, no es solo financiero. Es un ciclo de amnesia institucional, donde la memoria dura, convenientemente, menos de una década. El último acto. La responsabilidad personal. Hemos deconstruido la arquitectura del colapso, desde los cimientos de la deuda barata hasta el techo de los CDS, pasando por las vigas de la desregulación. Hemos visto que no son fallos aleatorios, sino diseños humanos. La única defensa real es la información. Entender los mecanismos, las trampas y la psicología que nos lleva a estos extremos. Las crisis nos recuerdan que el sistema financiero no es un acto de la naturaleza, sino una construcción humana. Y lo que es construido por humanos puede colapsar por humanos. La batalla por la simplicidad. El problema de la opacidad. Hemos establecido que la arquitectura de un colapso se construye sobre la complejidad y el apalancamiento. Pero ¿por qué los arquitectos financieros eligen la complejidad? La respuesta es tan vieja como el comercio mismo. La opacidad oculta el riesgo y maximiza las comisiones. En 2008, la estructura de los CDO,
Las tranches y los CDS se hizo tan intrincada que incluso los banqueros dentro de las mismas instituciones no podían evaluar el riesgo real. Esto no fue un accidente. La complejidad sirvió como una cortina de humo. Al convertir un producto simple, una hipoteca, en un derivado financiero de 4 o 5 capas, se hacía imposible para los inversores o los reguladores comprender dónde residía el veneno. El resultado fue una desconexión fundamental entre el riesgo real y el precio percibido. Los inversores de todo el mundo compraban los bonos AAA sin entender que el activo subyacente era la deuda de un camarero o un jardinero que no podía permitirse su casa. Michael Lewis, el escritor financiero, documentó cómo los pocos que sí entendieron la arquitectura del colapso hicieron fortunas apostando en contra de los bancos. Estos observadores pudieron ver a través de la complejidad hacia la simplicidad brutal de la verdad. La gente no podía pagar sus hipotecas. La simplicidad no solo es una virtud moral en las finanzas, es un imperativo de estabilidad. Si un producto no se puede explicar claramente, no debería existir. La arquitectura de la estabilidad se construye sobre la simplicidad y la transparencia, mientras que la arquitectura del colapso prospera en la sombra de la jerga técnica y la complejidad excesiva. La deuda no es el enemigo. El mal uso de la deuda. Es fácil culpar a la deuda como el único motor de la crisis. Pero la deuda en sí misma es una herramienta esencial para el crecimiento económico, permitiendo a las empresas invertir, a las familias comprar y a los gobiernos construir infraestructuras. El problema no es la deuda, sino el mal uso de la deuda en la arquitectura del colapso. Deuda especulativa. Cuando la deuda se utiliza para hacer apuestas financieras en lugar de para inversión productiva, como en el caso de LTCM y los hedge funds. Deuda de corto plazo para activos de largo plazo. El desequilibrio que crea vulnerabilidad. Deuda demasiado concentrada, cuando las mismas instituciones tienen una exposición masiva a los mismos riesgos. En el caso de 2008, el motor de la crisis no fue el endeudamiento de las familias, sino el apalancamiento sin control de los grandes bancos, que utilizaron la deuda para amplificar sus ganancias a niveles sistémicos, convirtiendo un problema local en un tsunami global. La arquitectura política, la puerta giratoria. Finalmente, debemos dirigir nuestra mirada al elemento político de la arquitectura del colapso, la puerta giratoria, revolving door. Este término describe el flujo constante de personal entre los puestos de alto nivel de la regulación gubernamental, la Reserva Federal, el Tesoro, la SEC, y los puestos ejecutivos de los grandes bancos y firmas de Wall Street. Esta puerta giratoria debilita la arquitectura de la defensa de varias maneras. Captura regulatoria. Los reguladores, que esperan obtener trabajos muy bien remunerados en el sector privado después de dejar el gobierno, a menudo son reacios a imponer regulaciones estrictas a las instituciones que podrían contratarlos. Amnesia regulatoria. Los ex-ejecutivos que pasan a ocupar puestos de regulación a menudo comparten la misma mentalidad de la industria que deben supervisar, tendiendo a la desregulación y a la fe en la autorregulación del mercado. La arquitectura del colapso se mantiene intacta no solo por fallas de diseño, sino porque los arquitectos y los supervisores son a menudo las mismas personas. Es la perfecta conjunción de poder e interés propio que perpetúa el ciclo de riesgo y rescate. Conclusión: el aprendizaje constante. Hemos viajado desde los préstamos subprime hasta los hedge funds y las puertas giratorias de Washington. El patrón es claro. La arquitectura del colapso se construye con la misma receta cada vez. Solo cambian los ingredientes. La única defensa real es la información. Entender los mecanismos, las trampas y la psicología que nos lleva a estos extremos. Las crisis nos recuerdan que el sistema financiero no es un acto de la naturaleza, sino una construcción humana. Y lo que es construido por humanos puede colapsar por humanos. Y ese es el conocimiento que intentamos construir aquí, en este canal, semana tras semana. Para que, cuando los arquitectos del riesgo vuelvan a levantar su edificio tóxico, seamos nosotros, los observadores informados, quienes demos la alarma. Si esta inmersión profunda en la arquitectura de las crisis te ha resultado reveladora,
No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Comparte este video para que más personas entiendan cómo se construyen estas crisis globales. Gracias por tu tiempo.